Hola, hola a todos. Bendiciones, un gran abrazo a la distancia. Bendecimos al Eterno. Lo bendecimos por muchas cosas, pero bendecimos al Eterno por poder exponer y recibir de su palabra, de su Torah. Un abrazo para todos. Ya logramos pasar las festividades, el ciclo de festividades de Tishrei. Y digo logramos porque no sé en su experiencia, pero eh, en la mía, en la de mi familia, pues un proceso donde el eterno Dios una vez más nos muestra que las festividades están vigentes y cómo Él las respalda, cómo Él también nos entrega eh, enseñanzas y experiencias, vivencias profundas, además de que eh, confirmamos una vez más que las festividades reafirman el proceso profético, ¿verdad? Cada ciclo festivo reafirma eh, en los ciclos proféticos y también pues nos da dirección. Ya entramos en el nuevo año académico. Académico porque iniciamos ya el nuevo ciclo de estudio de las parashot y las haftarot, ¿verdad? Plural de parashá y plural de haftarot, de haftará, perdón. Para los que no saben, pues son las lecturas que estableció Esdras, eh, organizándolas de tal manera que pudieran ser leídas, ¿verdad? Durante 54 semanas, una porción por semana, y cada haftará abarca una porción de la escritura, empezando por el libro de Génesis, ¿verdad? El ciclo completo, entonces nos lleva a conocer los 4 libros, eh, los primeros libros, los primeros 5 libros, perdón, y las Haftarot nos ayudan a conocer porciones, ¿verdad? Cada semana hay una porción de los profetas que nos acompañan. Entonces empezamos este ciclo y el eterno Dios nos permita completarlo bien. Ok, hoy quiero traer una reflexión, más que una enseñanza, una reflexión. Eh, en relación a una inquietud que me ha surgido. A raíz de varias cosas que están pasando, que se están dando, he estado meditando en muchas cosas. Y parte de lo que yo he estado meditando tiene que ver con replantearnos algunos conceptos que aprendimos no de la mejor manera en el sistema religioso, no de la mejor manera escritural. ¿Ok? Y hoy quiero, dar como una apertura, tal vez sería la palabra, a repasar aquello que nosotros llamamos, perdón, aquello que se le ha llamado doctrinas básicas dentro del cristianismo. Y no digo necesariamente que el término esté mal, pero solo para mencionarlo y poder identificarnos, ¿verdad? Dentro de la perspectiva de raíces hebreas, dentro de la perspectiva del pensamiento de nuestro pueblo, ¿verdad? Analizar ciertos temas que creo son medulares, ¿verdad? Y hoy quiero traer una corta reflexión. Digo corta porque el tema da para mucho. En relación a la salvación, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es lo que se nos enseñó acerca de la salvación? ¿Y qué tan correcta es la enseñanza que recibimos de la salvación?
cómo alcanzar la salvación, cómo se alcanza la salvación. ¿Qué es ser salvo? ¿Cuáles son las características que acompañan el ser salvo? ¿Será que si yo hago una oración, la oración de fe, como tradicionalmente se le ha conocido, con eso es suficiente para ser salvo? ¿Es solo una confesión? ¿Confesar a Yeshua como Señor y Salvador? Sí. ¿Será suficiente? ¿O esa es una simple fórmula sin mayor trascendencia? ¿La salvación es algo instantáneo o va ligada al nuevo nacimiento? ¿O va ligada al nuevo nacimiento? Es decir, que salvación y nuevo nacimiento es un solo proceso o son dos cosas aparte y diferentes. Una persona podría ser salva sin nacer de nuevo. Una persona podría haber nacido de nuevo sin ser salva. Creo que las preguntas que hablo, pues casi que por sí solas, algunas de ellas tienen su respuesta. Pero no demos por sentado nada. No digamos que está bien así, de esta manera o de esta otra manera. Sino que analicemos, sino que profundicemos en el tema. Y como digo, pues hoy solo quiero traer como un abreboca, podríamos decir, como una introducción a un tema muy rico, a un tema muy amplio. Y lo primero que yo quiero plantear tiene que ver con una ley, tiene que ver con la ley de la continuidad. Yo le llamo así, la ley de la continuidad. ¿Qué quiero decir con la ley de la continuidad? Lo que quiero decir es que la ley de la continuidad plantea los procesos a través de los cuales el Señor va generando, construyendo en nosotros un diseño. Los procesos están diseñados por Dios justamente para alinearnos con su Torá, con sus tiempos y con su propósito. Tiempos, Torá, tiempos y propósito. Entonces, la ley de la continuidad me plantea que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios no de sucesos, sino de procesos. Pero esos procesos se definen a partir de ciclos. Entonces, un proceso me completa un ciclo. Y un ciclo es inferior a otro ciclo. ¿Por qué? Porque la ley de la continuidad tiene que ver, o más bien es impulsada por la revelación. A ver si me voy a explicar. La revelación, como ya hemos hablado, es progresiva. La revelación es progresiva. Me lleva de algo menor a algo mayor. Entonces, hay un proceso que se define y se describe a partir de esa revelación, a partir de esa verdad revelada. Entonces, lo que define nuestro proceso, lo que nos impulsa, lo que abre la puerta para ese proceso es la revelación. Y ese proceso está contenido dentro de un ciclo, donde Dios trata con nosotros
a partir de una verdad revelada, donde Dios provoca a partir de esa revelación fe, a partir de esa revelación una mayor visión, a partir de esa revelación nos establece en una mayor autoridad. Entonces, todo proceso en Dios te va a sacar de algo inferior para llevarte a algo superior. De tal manera que cuando el ciclo termina, un proceso se ha dado y hay un fruto o un resultado. Normalmente en nuestra experiencia, después de pasar y de terminar el ciclo festivo, llegando a Sukkot como la plenitud, podemos ver que Dios ha hecho algo. Podemos sentarnos a hablar de algo que Dios hizo, de una verdad que Dios enfatizó, relacionada con la festividad que contribuye a que nuestra vida crezca, a que nuestra vida se fortalezca. Hoy algunos están criticando el hecho de que celebramos fiestas y se ha soltado una ola en contra de los que celebramos festividades. Independientemente de quién sea quien hable, lo que habla es lo que nosotros tenemos que pesar. Porque al desconocer todo esto y caminar bajo prejuicios doctrinales, no entienden que hay una sustancia viva en esto, que las festividades generan un mover de vida, que afirma, que levanta, que lleva, que prospera, amén de ser el antídoto en contra de la religión, en contra del sistema religioso y de la inercia religiosa. ¿Por qué? Porque las festividades corren en un río profético. Entonces, la ley de continuidad me plantea que los ciclos de Dios se entrelazan uno con el otro para generar y desarrollar todo un plan y un propósito. Construir un diseño. ¿Ok? Entonces, Dios no hace algo hoy y mañana hace otra cosa. Su plan de redención es uno. Y los que estamos dentro de su plan de redención, nos movemos en esa línea. Todo va apuntando sobre un mover profético, va apuntando a una meta, a un propósito, a un cumplimiento pleno. Entonces, la ley de la continuidad establece procesos enmarcados dentro de ciclos que abarcan un periodo X de tiempo. Y lo que impulsa esto es la revelación. Entonces, ¿cómo entramos a estos ciclos? ¿Cómo entramos a estos ciclos? Entramos a estos ciclos, o más bien, ¿cuándo entramos en estos ciclos? Entramos a estos ciclos, entramos a este proceso cuando se da la salvación. Vamos a plantearlo así. Cuando se da la salvación. La salvación, le voy a dar el primer concepto de salvación. Desde mi perspectiva, es la construcción de una identidad. La construcción de una identidad. Ok, ¿por qué la construcción de una identidad? El apóstol Pablo nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados.
muertos en delitos y pecados. ¿Ok? El eterno Dios inicia un proceso en nuestra vida. En el caso de muchos de nosotros, acorralándonos para revelarse a nosotros. Ninguno de nosotros andaba buscando al Señor. Entonces, el proceso inicia cuando Él se revela a nosotros. Nuestro proceso da lugar cuando Él se revela a nosotros. Y normalmente, según mi experiencia y la que yo he visto en muchos, cuando yo logro percibir, discernir, darme cuenta que Él se revela a mi vida, ya Él ha venido trabajando conmigo desde antes. Es decir, que en el momento que yo decido, me siento impulsado, me siento movido a cambiar de vida. En el momento en que ciertas cosas ya empezaron a incomodarme, que yo hacía como parte de mi dinámica, la dinámica de vida del mundo, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo al arrastre que la concupiscencia generaba de mí, en el momento que yo empecé a cuestionar eso, en ese momento el eterno Dios empezó a revelarse a mi vida. Lo primero de lo cual nosotros somos conscientes es que éramos pecadores. Entramos en la conciencia de la condición en la que estábamos. Y esa conciencia de la condición en la que estábamos no es ni más ni menos que el trabajo del Espíritu de Dios en nuestra vida, redarguyéndonos de pecado. El capítulo 1 de Juan, estoy abriendo mi Biblia, en el capítulo 1 de Juan, solo le estoy haciendo una introducción al tema. En el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos. Entonces, la salvación como tal es un proceso donde el Eterno se revela a nosotros. Y lo primero que sucede es que nos da conciencia de nuestra condición de pecado. 2, nos da conciencia de nuestra condición de lejanía en la que estábamos. 3, pone entonces el deseo y la motivación de acercarnos a. En ese punto entonces es cuando dice: mas a todos los que le recibieron. Aquí hay un condicionante y nos da a entender que hubo y hay y habrá quienes no le reciban.
Aun cuando Él se acerca, aun cuando Él busca, aun cuando Él toma la iniciativa, hay quienes no responden, no han respondido ni van a responder. Y habrán quienes no respondan, perdón. Pero otros sí respondimos. Esa palabra responder alude a nuestra voluntad, alude a nuestra decisión. ¿Cuál es entonces la decisión? La decisión es de caminar con Él. ¿Por qué? Porque se me presentó, se me reveló el Eterno, reveló mi condición de pecado, pero juntamente con eso me revela la obra de Yeshua en el madero. Entonces, cuando a mí me dicen que una persona hizo una oración y que a partir de ese momento automáticamente por esa oración es salva la persona, pero no tiene una revelación del madero, no tiene una revelación de quién es Yeshua, no tiene una revelación clara de qué fue, y no estoy hablando de mucha profundidad, estoy hablando de una revelación básica, pero que no deja de ser profunda, de la obra de Yeshua en el madero. Mi identificación con lo que Él hizo en el madero para quebrar mi condición de pecado, para sacarme de esa condición. Eso es salvar, poner a salvo. Yo no estaba a salvo en el mundo, pero Él me tomó y me puso a salvo. Pero no es automático, es un proceso. Espero estarme explicando bien. Si una persona no puede explicar, aunque sea de forma sencilla, lo que es el madero y lo que representa la muerte de Yeshua en su vida, no hay salvación ahí. Entonces, no es una confesión. Tiene que ver con recibirlo a Él, recibir su obra, recibir lo que Él hizo. No es decir, Señor, te recibo como mi Salvador. No es eso. Es la revelación que me permite tener el entendimiento de lo que Él hizo en el madero. Murió por mí, murió por mi pecado. Me salvó y me puso aparte. ¿Me sigue? Entonces, a partir de la revelación del madero, a partir de la revelación de la obra de Yeshua en el palo, viene la otra parte. Me hizo hijo. Ahora, ¿cómo alguien puede decir con propiedad, con convicción, desde su genética, que es hijo si no ha nacido de nuevo? Alguien podría decirlo de boca, pero los conflictos existenciales van a corroborar si aquello que se dijo fue simplemente
de los dientes para afuera, y no estoy hablando ni de hipocresía, ni de mentira, ni nada por el estilo, simplemente no va acompañado de una experiencia profunda de revelación. Entonces, si el madero no se revela, entonces no habrá nuevo nacimiento que confirme, corrobore, sustente, alimente la identidad de hijo. La obra de redención, es el proceso que el Eterno establece de sacarnos de una condición de esclavitud, ponernos a salvo, pasando a través del madero, pasando a través de la revelación de Yeshua ahí, clavado en el madero. Pero después de eso, entonces viene la otra etapa que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Ahí es entonces donde se nos revela a Yeshua resucitado. La revelación de Yeshua resucitado es clave. Porque cuando yo no es que entienda, cuando yo tengo la revelación, la sustancia que Él resucitó, la convicción de que Él resucitó, entonces empiezo yo en mi proceso de elaborar mi muerte y mi resurrección en Él y a través de Él. De una vieja vida a una nueva, a un nuevo estilo de vida. Pero la revelación genera marcas que acompañan esa experiencia. Estamos hablando de que la salvación es la construcción de una identidad. Entonces, salvación y nuevo nacimiento, en mi opinión, están dentro de la ley de la continuidad. ¿Por qué? Porque no hay un bache, no hay un abismo, no hay una separación, paso 1, paso 2. Yo estoy esquematizando un proceso. Porque el nuevo nacimiento conlleva la venida del Espíritu de Dios a nuestro ser. Entonces dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibir la revelación, ser revelado Yeshua en el madero, ahora Yeshua resucitado, ahora Yeshua ascendió y toma su lugar, simbolizado por la diestra del Padre. Y desde ahí Él edifica la Kehilá. Él resucita. Entonces nosotros, como parte de ese proceso, hacemos un acto simbólico. Bajamos a las aguas bautismales, hacemos tevilá, inmersión. Y no que alguien me agarra de la cabeza, me tapa la nariz y me sumerge en el agua. No, lo hacemos nosotros. Nosotros nos agachamos y nos sumergimos completamente. No es que me echan para atrás o para adelante. No.
Somos nosotros quien lo hacemos. Nosotros nos bajamos en las aguas. Nosotros mismos, porque es por nuestra voluntad que morimos. Pero ya me fue revelado Yeshua en el madero. Ya vi a Yeshua en el madero. Ya vi su sangre correr. Pero lo vi levantarse de los muertos y sentarse. O estar a la diestra del Padre. ¿Me sigue? Entonces ahora yo estoy en el proceso. Lo recibí. Ahora estoy creyendo en su nombre. Cuando Nicodemo le pregunta a Yeshua, ¿y qué es nacer de nuevo entonces? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre? No, Nicodemo, no es eso. El que no nace del agua y del Espíritu no verá mi reino. Ay, un momentito entonces. Yo le recibo. Y ahora creo en su nombre, que implica creer en toda su investidura, su posición, etc. Entonces bajo a las aguas, porque para nacer de nuevo hay que nacer del agua, tiene que ver con la inmersión. Y aun cuando ella es simbólico, pero también relacionado con las aguas está Joel 2:28, Yeshua. En Juan 7, 35 al 37, estando en la fiesta de Sucot, él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, vamos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el que cree en mi nombre, el que tiene la revelación, el que ha pasado por el madero, el que así le he sido revelado yo, como el Mesías, como el siervo sufriente en el madero, pero también al que le ha sido revelado que yo ascendí a los cielos. Ese entonces entrará en el proceso de nacer del Espíritu. Es decir, que una nueva esencia, que una nueva naturaleza sea despertada dentro. El que nazca del Espíritu, aquel a quien le sea revelado esto, porque recibió, entonces se le reveló. Y entró entonces en el proceso de llenura. Ya llegamos a Shavuot. Empezamos en Pesach. Ya estamos en Shavuot. Sigue diciendo, les dio la potestad, la autoridad, el derecho legal de ser hijos de Dios. ¡Wow! Aquí entonces estamos en el punto de identidad. Oh, hijos de Dios. Pero vea lo que sigue diciendo en el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Los cuales no tienen naturaleza de sangre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, esa nueva criatura es engendrada por Dios. Porque en el proceso, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y a generar la vida. Esa nueva vida. Entonces somos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios,
viene la identidad de pueblo. Porque somos hijos, pero no hijos individuales, independientes, separados de. No, somos hijos porque hemos sido integrados en una familia. Esa familia tiene característica, pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. Carlos Soto, sí, está hablando del país. No estoy hablando del país. No estoy hablando de ser israelita. Estoy hablando del pueblo de Dios, al cual el Eterno mismo le llama Israel. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Ok? Verso 10 dice, porque somos, perdón, pero me distrajo Hadasa que acaba de entrar. Es una bella distracción. Dice, porque somos, Hadasa es mi hija, para los que no saben. Dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua. A ver, ¿creados en quién? Creados en Yeshua. Pero no fue que me creó mi mamá y mi papá. No, está hablando de esa nueva naturaleza. Creados en Yeshua. Creados en Yeshua para buenas, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ponga cuidado lo que sigue. Dice, por tanto, es decir, tomando en cuenta lo anterior. Dice, en otro tiempo vosotros, los gentiles. Esta parte es la que muchos no entienden. Vosotros, los gentiles. Pablo está hablando desde una posición y desde una identidad. Cuidado lo que sigue. En cuanto a la carne, era llamado circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas lejos de Yeshua, alejado de la ciudadanía de Israel. ¿De cuál Israel? No del Israel espiritual, no existe tal cosa. De Israel, el pueblo de Dios. Le dice a los gentiles. Entonces, el proceso del nuevo nacimiento, de salvación y nuevo nacimiento, conlleva construir una identidad como hijos y con todos los derechos legales que implica ser hijos, como pueblo y la connotación que tiene eso. Somos un pueblo, una nación santa, apartada, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y somos un reino de sacerdotes. Es decir, ese pueblo opera dentro de un reino. Y nuestro ejercicio y función fundamental dentro de ese reino es ser sacerdotes. Seguimos hablando entonces de identidad. Pero para llegar a este punto, la revelación tiene que haberme llevado más allá, porque se me tiene que revelar el reino. Entonces, mi experiencia
de recibirlo porque se me fue revelado en el madero, resucitado. La experiencia de bajar a las aguas bautismales y hago un paréntesis aquí. Jesús Armando Corrales dice, la casa de Yehudá no reconoce esto, pero el Eterno sí, por supuesto. ¿Cómo convencerlos que también somos parte de Am Israel? No, no los tenemos que convencer. Pero para ellos, oiga bien, para ellos, Israel es algo diferente, para muchos de ellos, perdón, Israel es algo diferente a lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Porque solo este Israel se diferencia del país porque esta ciudadanía se inscribe en los cielos y es a través de Yeshua. Una persona por ser israelita no es salva. Por practicar el judaísmo no es salva. La salvación viene por Yeshua y esta, dice Pablo, es don de Dios. Es una gracia que nos fue otorgada. ¿Ok? Bien. Entonces, la identidad se va construyendo. Después de ser inmersos en las aguas, ese primer bautismo, porque son varios bautismos. Pablo habla del rudimento de los bautismos, varios. Pero ese primer bautismo es un acto simbólico que reafirma mi pacto. Es el sello que yo pongo a un proceso de revelación. Porque surge entonces la otra parte. Para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Mi salvación como tal tiene que ver con ese reconocimiento. La revelación de Yeshua en el madero, de Yeshua revelado, para luego entrar en el proceso del nuevo nacimiento. Y entonces, ahí es donde el proceso de llenura empieza a darse, no como una experiencia, sino como un proceso que es empujado por la revelación del Espíritu. Entonces, este proceso tiene que ver con la Torá. Yeshua lo dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, llenura. No dice que se abrirá un estanque, dice que son ríos que corren. Una fuente que salta a borbotones. Es decir, que no se detiene. Y en la medida de la expansión de mi ser interior, en la medida del crecimiento de esa nueva naturaleza que empieza a levantarse, en esa medida será la llenura. En ese punto, entramos al reino. Carlos Soto, pero la salvación me introduce en el reino. Ojo, solo el que nace de nuevo ve el reino. Sí, la religión no lleva a nadie al reino, lleva a la gente al templo. El reino te enseña que tú eres el templo. Que perteneces a un pueblo, que tienes una identidad. Y con la identidad una idiosincrasia que se define a partir de la cultura, del reino. Entonces no se pueden revelar las raíces sin este proceso.
Porque el que no sabe que perdió su identidad no la está buscando. Solo el que entiende que perdió su identidad, solo el que entiende que no ha encontrado su identidad la busca. Hello. Nosotros estamos en la búsqueda de esa identidad. No dando por sentado, o más bien, no limitando solo a decir, soy hijo, amén, gloria a Dios, listo, ya. No. La identidad es algo profundo y extenso que tiene que ver con nuestra esencia, nuestro origen, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, como si Yeshua dice que es a través de la Torá, hoy algunos dicen que no hay Torá, porque eso es ley y ya no está vigente. ¡Upa! Y Pablo, en 2 Timoteo 3, que dice, toda la palabra, la Torá, es buena, está vigente, es buena para enseñar, para redarguir, para corregir. ¡Upa! ¿Y de qué estaba hablando Pablo? De la Torá. Entonces, cuando nosotros vamos a la Torá, no estamos hablando necesariamente de un libro. No estamos hablando de un libro. No estamos hablando de 613 preceptos. Eso es simbólico. No son 613. Es simbólico. Sí, usted dirá, pero usted dijo que son 613. Sí, porque tengo que poner un marco referencial para ir luego, ¿verdad?, ascendiendo. No son 613, son más de 613. Pero hay un simbolismo ahí. Pero la Torá trasciende a un libro. La Torá es un concepto de vida que podríamos llamarle manual de instrucción de un padre perfectamente. Pero la Torá Yeshua, entonces estamos hablando de un concepto de vida que nace, se alimenta y genera un proceso a partir de la vida de Yeshua, el que me fue revelado en el madero para entender cuál era mi condición de pecado y entender también que ahora soy trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, estaba diciendo Pablo en Colosenses. Que a través de esa esencia me he revelado Yeshua resucitado. Me identifico con su resurrección, con su muerte y con su resurrección. Entonces voy a las aguas bautismales, me sumerjo, me cubro de ahí y digo públicamente, establezco un pacto con Él, porque a través de Él yo fui salvo. Hago un pacto con Él y un pacto con su palabra. Yo nazco ahora a partir del agua y a partir del Espíritu. Espíritu de Dios llena, empieza el proceso de llenura en mí. ¡Pam! La nueva naturaleza surge, hambrienta de ser alimentada de la Torá. Y en contraposición y en oposición a la vieja naturaleza. Recibo la legalidad de ser hijo. Soy incorporado a un pueblo que es una expresión del reino de Dios, para empezar a manifestar la vida del reino. Pero no soy un hijo único. Soy un hijo que es parte de una familia. ¡Wow! Entonces vea cómo Yeshua lo ve.
Mateo 16, 18. Y sobre esta roca, familia, Aven, sobre este Aven, familia, edificaré, griego oikodomén, que es construir una casa, una familia, edificar sobre esta casa, sobre este fundamento de la familia. Voy a edificar, voy a construir una casa sólida. Que yo llamo Kehilá. Sobre esta roca edificaré mi comunidad de creyentes en Yeshua. Mi comunidad de creyentes en Yeshua, se llama Kehilá, comunidad. Eso es Kehilá, una comunidad de creyentes en Yeshua. No somos un grupo como tal, porque una persona está en un grupo hasta que sus intereses se vean perjudicados o no se llenen sus expectativas, cambia de grupo. Una persona que realmente nació de nuevo no cambia de grupo porque esto o aquello no le gusta, lo cual es muy diferente a la sed y el hambre por la verdad, por estar en un lugar donde pueda ser alimentada, donde pueda ser nutrida, donde pueda crecer. Porque algunos no entienden por qué pierden ovejas. Porque no tienen pasto para darles. Perdón. Ok. Una comunidad de creyentes. Entonces, aquí encerramos la identidad de grupo, la identidad de pueblo, la identidad como familia. Porque una comunidad no solo es un grupo de personas en el contexto bíblico hebreo, es una comunidad conformada por familias que se nutren, se alimentan a partir de esa Torah viva, a través de esa sustancia que emana del Ruach. Mateo 16, 18 nos da la perspectiva de Yeshua. Entonces somos una Kehilá, no una eclesía, de donde viene la palabra iglesia. No me importa cuánto quieran defender la palabra, porque para algunos el cambiar conceptos les lesiona su identidad. A mí me podrían llamar como quieran, yo no dejo de ser quien soy. A mí podrían cambiarme los nombres, pero yo conozco la esencia. La esencia del concepto eclesía, ¿sí? No solo su etimología, oiga bien, no solo su etimología, sino la semántica misma está enmarcada dentro de un pensamiento y de una cultura helena, es decir, griega. Alejandro Magno quiso conquistar los pueblos del mundo, helenizándolos, es decir, convirtiéndolos a la mentalidad, a la ideología griega. Entonces hay conceptos que son helenos. Y las escuelas griegas estructuraron este pensamiento, el pensamiento heleno. Y un hombre como Platón
Define conceptos como salvación, define conceptos como fe, define a Dios, define una serie de conceptos de donde nacen doctrinas de las cuales se alimentan hoy muchas denominaciones. Entonces, desde muchos púlpitos se predica Platón. Se predican conceptos que son griegos. Entonces se ataca a los judaizantes, que si realmente son judaizantes, merecen ser atacados, si son realmente judaizantes. Pero no se ataca a lo heleno. ¿Me explico bien? Porque esto que estoy planteando solo cabe y solo calza desde una perspectiva hebrea. El concepto eclesía es una asamblea, sí. Y como ya lo he dicho en otras ocasiones, está enmarcada dentro del concepto griego de la convocatoria que hacían los dioses del Olimpo para llevar sus oráculos, para lo cual escogieron un intermediario, un semidios llamado Hermes. Para que bajo el arte de la hermenéutica, ¿sí?, pudiera interpretar el oráculo de los dioses para que el pueblo lo entendiera. ¿Me sigue? Esa asamblea era convocada de tiempo en tiempo. El concepto de Quejilá es diferente. Somos una comunidad todo el tiempo. En ese sentido vivimos convocados. Vamos. Es identidad de pueblo. Es identificación con un propósito. Es identificación con una idiosincrasia. Es identificación con una familia, con una estructura nuclear llamada familia. Es estar adheridos a la Torá, es estar en el proceso de llenura, de avance. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Nos reunimos por lo que somos. No nos reunimos para ser. Nos reunimos por lo que somos. No nos reunimos para ser, ya somos. La religión lo plantea diferente. La gente asiste al templo para sentir que es parte de. No. Ya yo soy parte de. Yo necesito, no el templo. No el templo, lo que necesito es la comunión con la familia. La relación con la familia, aunque sea por este medio, que es el que tenemos ahorita al alcance y es lo que se nos permite hacer. Pero aún así, los vínculos que se establecen son vínculos fuertes porque trasciende un medio como este. Me voy explicando. Entonces, no hay un nuevo nacimiento como tal sin una identificación con el pueblo. Entonces, entramos en un ciclo donde el eterno Dios empieza a revelarnos esto, porque nos acercamos a nuestras raíces. Nos acercamos a nuestro origen. ¡Wow! Ahora entonces estamos entendiendo. Ahora estamos entendiendo.
Y quien no cree así no es salvo. No, yo no estoy diciendo esto. Dios irá agregando y revelando a cada quien para completar su experiencia. Pero si usted hoy, hipotéticamente hablando, asumamos que usted está en el mundial, en Egipto, usted no ha tenido su experiencia con el Señor y oye esto, usted dice, wow, ¿ese es mi proceso? Sí, Señor. ¿Y cómo hago para que eso se vaya dando? Simplemente, usted dispóngase y el Señor le va a ir llevando. Pero ¿cuándo sé que nací de nuevo? Eso no tiene un día marcado necesariamente. Usted se va a dar cuenta por los cambios que su vida va a empezar a dar. ¿Y cuánto puede durar eso? Eso va a depender de su hambre, va a depender de su sed. Entonces, si te pusieron a salvo, ¿te pueden sacar de ese lugar? Es decir, ¿perdiste la salvación? Espérate, ¿cómo? No, jamás. Si te pusieron a salvo, estás a salvo. Y camina, empieza a caminar como corresponde. Entonces, la salvación es la construcción de una identidad que nos va a sumergir en el proceso de llenura para alcanzar la plenitud del varón perfecto, Yeshua. ¿Ok? Esa es mi definición de salvación. Dentro del marco de la ley de la continuidad. Les bendigo. Y si hay preguntas, déjenmelas por aquí. Y la próxima semana seguimos con el tema. Y voy a ampliarlo un poquito más, reforzar ciertos conceptos que he dado. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Una cosa más. Si hay algún voluntario para transcribir esta enseñanza que yo di, se lo agradecería mucho. Pero ojo, antes de que me responda nada, el requisito es una persona que sea bien ordenada, bien organizada y que pueda no solo plasmar lo que yo dije, también mi espíritu en esa esencia, pero poder estructurarlo, ¿sí? Entonces, si alguien pues me quiere ayudar en eso, nada más déjeme el mensajito por ahí y entonces lo veremos luego. Les bendigo. Shalom, shalom para todos. Nos vemos entonces la próxima semana en otra para continuar esta clase. Abrazos.